Hola, ¿qué tal? Pues vengo con mi tradicional costumbre de un vídeo o dos de ver algo que me ha salido en TikTok y enseñarlo. De hecho, no sé si lo he hecho antes, pero lo que sí sé es que lo voy a hacer ahora. Por lo tanto, es costumbre y es tradición. Vámonos aquí. Vale, aquí estamos. Este pedazo de Karl Marx basadísimo, sirviendo coño, un Karl Marx que por el culo, pues está hecho con inteligencia artificial. La verdad, no es que yo haya hecho ninguna foto en su momento. Y se llama La repentina baja de producción, porque también la explica Karl Marx. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me salió un videíto en el TikTok. Me salió un videíto en el TikTok que básicamente era de este chico que yo siempre lo asocio con que es el que inventó el concepto de la pollería. Lo que te sirven gofres en forma de polla. Creo que es este chico, pero lo mismo me equivoco, ¿eh? Y me salió un TikTok, de hecho este no sé si es su podcast o lo que sea, pero de vez en cuando me sale Un Mundo Pirata, no sé si es su podcast, ¿eh? Porque me salen alguna que otra vez algún clip así suelto. Donde está entrevistando a alguien que no lo sé, no sé quién es, porque solamente sale su cara y debajo sale esa imagen hecha con inteligencia artificial. Donde el que lo dice tiene pinta de que es empresario y dice, tú no puedes subir a la gente el sueldo en función de lo que produce. Quiero equipararme. Gracias. Gracias por admitirlo. Gracias por admitir precisamente algo que vamos a ver hoy, que es la plusvalía. Gracias por admitir que la gente no está recibiendo lo que produce. Que los trabajadores producen, pongamos, 100 euros y reciben 20. Gracias por admitirlo, lo digo en serio. Pocas veces hay empresarios que hablan tan claro. Gracias. Y después lo que dice alguna cosilla más, pero lo importante es lo del final, ¿vale? Que lo que dice es que cuando la gente gana 3.000 pavos, de repente deja de trabajar. Así, de repente. El primer mes que recibe una nómina de 3.000 euros porque se le ha subido el sueldo, hacen así y dice, dejo de trabajar. Vamos a ver a qué se refiere esto. Porque me descargué el vídeo, pero no sé dónde lo tengo. Creo que lo tengo aquí. Voy a comprobar que se vea bien. Este es, sí, este es. Este es. Voy a ver que tenga el volumen puesto. Lo voy a poner al máximo. Listo. Vale. España es muy injusto en esto, porque tú no puedes subir a la gente el sueldo en función a lo que produce. En España, todos los empresarios lo hemos vivido, empiezas a pagar sueldos, cuando la gente gana 3.000 pavos, de repente deja de trabajar. Hostias, Dice, ¿qué ha pasado, ¿qué ha no? pasado? Que es lo que ¿Por qué has viene a dejado de decir por trabajar si aquí. estás cobrando como un perro? No, porque me he acomodado. Y ya está. Vale, y aquí es lo que, bueno, después siguen, pero básicamente dice que lo que ocurre es que ahora al trabajador le sale más rentable que lo echen. Antes de nada, vamos a desmontar algunas de las cosillas que viene diciendo aquí el empresario este. Bueno, lo primero es que para que te despidan y tú recibís lo máximo teniendo ese salario, tú tienes que esperar un tiempo. Y esto lo digo porque esto cualquiera de vosotros lo podéis hacer. Esto con que os vayáis literalmente al SEPE, tiene una calculadora para que sepáis cuánta prestación de desempleo recibiríais. Bueno, pues suponiendo una persona que gane 3.000 euros netos eh, al mes, lo que recibiría sería, si ha estado trabajando 5 años con el mismo salario, 5 años con el mismo salario, es decir, que le hayan subido ese salario y los últimos 6 5 años haya estado con 3.000 euros. 5 años con el mismo salario.
lo que recibiría sería una prestación de 20 meses de duración, de casi 2 años. Y la prestación que recibiría sería 1.225 euros. 1.225. ¿De acuerdo? Y a eso pues se le descuenta la aportación obligatoria del trabajador a la seguridad social y el IRPF que sea equivalente. Yo esto lo hice teniendo en cuenta que empezaba, pues, que se le despedía el día 4 del 12 de este año y que estuvo trabajando 6 años, 5 por ahí, ¿no? Aquí lo vamos a ver mejor. Porque esta sería la indemnización por despido que le tocaría. ¿Veis? Pongo fecha de inicio el 1 de enero de 2019 y que termina, bueno, aquí he puesto el 5 del 12, pero bueno, un día más que menos, son 131 euros más o menos. Claro, si este trabajador, como dice este empresario, deja de producir, deja de trabajar, pues eso se considera que es una mala fe del cumplimiento contractual y que es un despido por causa objetiva. Que veis cuál es la indemnización, 13.000 euros, que puede decir, hostia, eso es mucho. Son 5 años trabajando, cobrando 3.000 euros netos al mes. Por si os queréis hacer una idea. 3.000 euros netos al mes son 48.000 euros, porque esto es una calculadora que tiene la agencia tributaria, que si queréis ver cuánto pagaríais de IRPF, podéis entrar, ponéis en internet calculadora IRPF, hay un resultado que es de la agencia tributaria y aquí te dice que tú tendrías que pagar 11.000 euros en IRPF durante ese año. Pues esa cantidad, o sea, los 48.000, en este caso, le restan los 11.000, te sale el salario neto anual, pues divide entre 12 y te salen, creo que eran 3.028 este salario, creo que era algo así. Es decir, estaría ganando, o sea, la cotización por despido sería de cuánto? Sería de, ¿cuánto? 4 veces menos, 3, algo veces menos. Si el despido es improcedente, pero claro, aquí el empresario lo que dice es que deja de trabajar. Es decir, que es un. De hecho, normalmente esta es por causa objetiva. Suele ser muchas veces también un despido disciplinario, también muchas veces. Y puede ser, pues normalmente lo que lo suelen achacar bajo rendimiento. Es verdad que eso se tiene que demostrar y todo. Pero igualmente, aunque fuese despido improcedente, son 21.000 euros al año ese trabajador estaría ganando 48.000. Bueno, un poco menos, estaría ganando 30 y algo mil. Es verdad que neto, pues a lo mejor sería 2, algo, 3 veces menos si es por causa objetiva y 1, algo veces menos si es despido improcedente. Pero que igualmente son 13.000. Es decir, estaría recibiendo 13.000 y después durante 20 meses 1.225. Supongamos que esto lo quiere hacer el trabajador porque quiere meterse en una hipoteca de una casa. Pues esos 13.000 no le da. Esos 13.000 no le da. Esto, por cierto, esta tabla que hay aquí es de. Creo que la web es del Consejo del Poder Judicial. Pero vosotros ponéis calculadora indemnización por despido y el que veáis que es del Consejo del Poder Judicial o de la Fiscalía o de uno de esos, lo tenéis, lo ponéis vuestros casos y os sale. Y os sale bastante bien, por cierto. Esto ya lo he dicho, que esto serían 3.000 euros al mes. Y vamos a ver qué pasa, porque hasta aquí esto es un poco lo que se ha ido comentando y eso ya vendría en principio desmontando, pero cualquier persona podría decir, oye, es que esto, bueno, sí, tú me estás dando estos datos, pero a una persona podría valerle. Bueno, pues vamos a verlo con lo que es la teoría del aprendizaje y concretamente lo que es, en este caso estamos hablando de una conducta, que por lo que sea, los liberales, cuando hablan de, pues esta gente tiene un perfil muy liberal, los liberales cuando se trata de conducta no utilizan los fundamentos. Y esto lo digo porque desde el año 1987 Mazur elabora y publica en este artículo una fórmula para medir el valor del reforzador que supondría realizar una determinada conducta por una persona. Me explico. De una forma súper, 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 súper superflua. De una manera superficial. No voy a entrar en mucho detalle.
las conductas que realizamos están motivadas, uno, por nuestra historia del aprendizaje y por reforzadores. Y es que se suele decir, y está bastante demostrado, que las conductas que se mantienen a lo largo del tiempo son las conductas que se refuerzan de forma positiva o de forma negativa. De forma positiva es entregando algo que normalmente es útil o le gusta a la persona que recibe el reforzador. Y el reforzador negativo no es que se quite algo como tal, sino que o se puede quitar, pero no algo así material, sino que muchas veces lo que se elimina es algo que no es deseable para el individuo. Por ejemplo, un malestar. Por ejemplo, es un reforzador negativo pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque así te evita sanciones fiscales. Evitas cometer un delito fiscal y que se te multe o incluso tengas cárcel. Es un reforzador negativo. Pues eso es lo que se dice. Es decir, las conductas que se refuerzan permanecen a lo largo del tiempo, las que no se refuerzan desaparecen. Después está la extinción y después está el castigo. ¿De acuerdo? Pues teniendo esto en cuenta, desde la psicología, en este caso Mazur, elaboró esta fórmula y la demostró. Donde V es el valor del reforzador, M es la magnitud, K es una constante de sensibilidad, que ya veremos qué es, y D es la demora. Por ejemplo, ¿cómo valoras tú el ir en transporte público? Del 1 al 10. Le pone una puntuación. ¿Cuánto tiempo se demora en que tú cojas el autobús, por ejemplo, una vez al día? Podría ser. Y una constante de sensibilidad que normalmente, al ser una constante, se asume que es 1, aunque esto se tendría que medir también, pero normalmente estableciendo que es 1, ya con eso ya se puede hacer bastante, pues con eso te obtienes el valor de reforzador. Por ejemplo, como de reforzante es obtener un salario, que es este caso. Bueno, pues en este caso, como vamos a ver, M es el salario neto, que son 3.000, esa es la magnitud de reforzador. La constante de sensibilidad, al ser una constante, asumimos que es 1. Y D es la demora. ¿Cada cuánto se recibe ese salario mensual? Pues cada 30 días. Por lo tanto, el valor de reforzador es de 96,77 unidades, las que sean. Bueno, pues ya sabemos que obtener ese salario de 3.000 euros al mes para el trabajador tiene ese valor. Ahora bien, ¿y recibir la prestación por desempleo? Bueno, pues la demora va a ser cada 30 días también, porque va a recibir, en este caso, la magnitud de reforzado de 1.225. ¿Veis que es mucho menor? Pues, ¿qué conducta creéis que realizará el trabajador? Pues la conducta que le lleva a obtener el valor de reforzador máximo. El trabajador también tiende a maximizar su beneficio, en este caso a realizar las conductas que maximicen el valor de reforzados que reciba. En este caso va a ser 96. Por lo tanto, va a realizar la conducta que le permita mantener como mínimo, es decir, como mínimo, mantener el valor de reforzado de 96,77. E incluso estamos hablando de una persona que le han subido el salario. Por lo tanto, su historia de aprendizaje, que es otra parte importante porque no todo se basa en reforzadores, su historia de aprendizaje le va a decir, oye, que si me esfuerzo, esta palabra que utilizan los capitalistas, esta cultura del esfuerzo, esta meritocracia, si me esfuerzo me van a subir el salario. Si me suben el salario, lo que va a aumentar es la M. La demora no va a aumentar porque el salario se recibe cada 30 días. Por lo tanto, voy a tener un valor reforzado mayor. Es decir, que como mínimo el trabajador realizará la misma conducta. Es decir, seguirá produciendo lo mismo porque sabrá que así, si le han subido el salario a 3.000 euros, pues dice, oye, pues si trabajo exactamente lo mismo, no me van a despedir. Porque me va a salir rentable, porque me va a salir más rentable eso que irme al desempleo. Además, si mantengo esta conducta, si mantengo esta productividad, si mantengo esta producción, yo lo puedo mantener de forma indefinida si tengo un contrato indefinido. Ahora bien, si tiene un contrato temporal, a lo mejor la cosa cambia, pero es que entonces ahí a lo mejor lo que está cambiando no es la magnitud. A lo mejor lo que está cambiando es la demora y a lo mejor la constante de sensibilidad, que la demora se haga más pequeña porque aquí, en este caso, multiplicas 30 por
infinito. Pero bueno, infinito que sea un tiempo suficiente hasta que te jubiles, ¿no? Entonces, la parte de abajo de la fracción es más grande. Como la parte de abajo de la fracción es más grande, el valor de reforzador sale más pequeño. Y si es temporal, la demora va a ser más pequeña. Por ejemplo, durante un año, voy a multiplicar 30 por 12, que va a ser más pequeño que el valor de reforzador de cuando recibe una magnitud de un salario de 3.000 euros al mes. Por lo tanto, ahí podría cambiar, pero eso lo veremos después. Y es que solamente mostrando esto ya vemos que, ostras, son 2,44 veces mayor el recibir el salario de 3.000 euros al mes comparándolo con irte al paro. Además que para irte al paro tienes que sellar el paro cada X tiempo, tienes que ir muchas veces presencialmente para poderlo sellar inicialmente y poder recibir la prestación porque si no, no la recibes. Cuando se te termina recibes una que no es contributiva. Es decir, que tienes que realizar ciertas cosas y todo eso para que lo que están haciendo los servicios de empleo y lo que están haciendo los estados capitalistas, lo que están haciendo es aumentar la demora de tú recibir la prestación por desempleo, es decir, que tengas que realizar muchas más conductas que son desagradables para ti. ¿Para qué? Para desincentivar que la gente se vaya al paro. Básicamente es por eso. Y vemos que el cambio es en unidades de 57,26. El cambio es bastante grande. Así que nada parece indicar de que el trabajador vaya a dejar de trabajar. Con esto, ¿veis cómo cuando utilizamos la teoría de la conducta, utilizamos el conductismo, que os lo recomiendo muchísimo que leáis sobre conductismo, porque se desmonta una cantidad de bulos de los liberales, sobre todo, que es bestial? ¿Veis cómo cuando utilizamos esto decimos, que esto no tiene por qué ser así, Y de ser así, se tiene que dar esta situación, que la vamos a ver también después. Es decir, aquí hemos visto desde el punto de vista del trabajador. Pero desde el punto de vista del empresario, ¿por qué dice esto? Pues vamos a verlo. Si sacamos cuál es, que no sé si lo veis bien, si sacamos cuál es la productividad por hora trabajada, cuánto se produce por hora trabajada por trabajador, además de que veis que la productividad no es que esté estancada, al menos desde el año 1970, se ve que ha aumentado mucho. Eso es España. Y ahora producimos unos 53 dólares por hora trabajada, que por cierto, estamos exactamente igual que la OCDE. Es decir, que tampoco es que estemos muy mal a nivel de productividad. ¿De acuerdo? Y eso creo que son datos del año 2022. Sí, se ve ahí Spain 2022. Estos 53 dólares por hora trabajada creo que son ahora mismo unos 49 euros. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué es lo que puede estar pensando y qué es lo que puede estar viendo y percibiendo el empresario. No vamos a negar la historia ni lo que perciba el empresario. Que me han salido también TikTok de gente diciendo de verdad, y comentaba un poco esto sin poner toda la forma, diciendo un trabajador que recibe 3.000 euros al mes está mucho más feliz, ve que le sobra dinero, ve que puede utilizar ese dinero en otros recursos, en ocio, en lo que sea, y va a estar más feliz y va a seguir trabajando. Yo he visto gente que ha hecho esa crítica, que es totalmente lícita y es muy correcta. No pone la referencia. Yo en este caso he puesto las referencias porque las tengo y porque tengo una visión muy documentada con mucha información, pero negaban la experiencia del empresario. Y yo, fíjate, yo no la voy a negar. Yo voy a demostrar que lo que dice este empresario es cierto, pero voy a explicar por qué es cierto y cómo hay matices en lo que dice. Vamos a verlo. Y aquí es donde vamos a utilizar la teoría marxista, la teoría del valor trabajo. Vamos a suponer que aquí queremos cocinar. Queremos cocinar los beneficios que obtiene el empresario por parte del trabajador. Por eso he puesto esta cazuela o esta olla. En un primer momento tenemos que calcular cuánto va a producir ese trabajador al año. Esto es muy fácil. Sabemos cuál es la productividad media por trabajador, esos 49 euros por hora trabajada. Pues esos 49 lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por 5 días a la semana. Bueno, pero claro, o sea, vamos a suponer que ese trabajador tiene una jornada de 8 horas, pero que horas efectivas son 7. Una hora al día la pierde porque vaguea, hace otras cosas, está despistado. Vamos a suponer 7 horas.
¿vale? 7 horas al día. Pues lo que hay que hacer es, si produces 49 euros por hora trabajada, pues tendrás que multiplicar 49 por 7 horas que tiene cada día efectivo que trabaja el trabajador. Pero eso sería en un día. ¿Cuántos días laborales hay a nivel general? 5. Pues multiplicas por 5. Y eso es lo que sería en una semana. Pues ahora multiplica por 4, que son en un mes, y ahora multiplica por 11 meses. ¿Por qué 11 meses y no 12? Porque hay un mes que es de vacaciones. Teniendo esto en cuenta, nos sale que la producción del trabajador son 75.000 euros. El salario que recibía el trabajador, ¿cuánto eran? Eran 48.000. Pero ojo, aquí lo estaríamos haciendo mal, porque el empresario no ve que pague 48.000, ve que paga, ¿cuánto? 63.000. Por esto que dice el empresario de, a mí el trabajador me cuesta tanto. Bueno, veis que igualmente lo que produce el trabajador sigue siendo mayor que lo que le cuesta al empresario. Y aquí lo tenemos todo. Aquí tenemos todo lo que le costaría al empresario. Pues esto que estamos viendo, ¿qué es? Bueno, pues lo que estamos viendo es el capital variable. Es decir, lo que recibiría el trabajador. Por eso se llama capital variable, porque esto varía. Y ahora tenemos que irnos al capital constante. Yo estoy utilizando la fórmula que expone Max en el capital. Tal cual, yo no me estoy inventando ninguna fórmula ni nada. Las fórmulas están en el capital. Creo que es el tomo 3. Pues, ¿qué va a ser el capital constante? Pues cosas que no van a cambiar, que no van a variar muchísimo. Por ejemplo, vamos a suponer que ese trabajador está haciendo un trabajo de oficina, pues se le tendrá que dar un ordenador. Aquí yo me he cogido un ordenador que utilizan en muchas oficinas, un Lenovo normalito de 1.300 euros. Después, oficina. He buscado oficinas en Málaga así medianamente grandes y 1.500 euros al mes. Pues eso se llama constante. ¿Qué es lo que ocurre? Que la agencia tributaria, para imputar esto a nivel contable en tus cuentas anuales, tiene unas tablas de armonización. Por ejemplo, el grupo 5 son los equipos para el tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos. Ves cuál es el coeficiente lineal máximo y ves cuál es el periodo máximo de años. Pues aquí lo que vamos a hacer, una cosa muy sencilla, es coger el valor de eso, lo vamos a dividir entre el periodo máximo de años. Y eso sería un año. ¿De acuerdo? Es decir, cuánto valor estaría dando la empresa anualmente a ese trabajador. ¿Está dando 1.300 euros? Sí, pero esto es un valor que se va perdiendo a lo largo del tiempo. En este caso vamos a suponer ese periodo máximo que establece la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Pues vamos a verlo. Teniendo esto en cuenta, pues ya sabemos que la producción que realiza el trabajador son 7.460 euros al año, que su salario, teniendo en cuenta todos estos impuestos, serían 63.432 euros al año, que ahí vamos a suponer 30 trabajadores, y con esto sabemos que el capital constante al año por trabajador sería de 360 euros al año. Todo eso lo metemos en la olla, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos va a salir? Pues yo he elaborado una web que es una calculadora, donde tú todos estos datos los puedes poner. Pones la hora al día, la productividad por hora, el capital variable, el coste de las instalaciones al mes. He tenido en cuenta también que sea la oficina y la luz, los equipos informáticos. En este caso no se da nada para elementos de transporte, nada para herramientas, pero podría ser, por ejemplo, si es un obrero de la construcción y cuántos trabajadores serían. Y nos saldría una tasa de plusvalía de el 18,95%. ¿Cómo se calcula la tasa de plusvalía? Calculando la plusvalía entre el capital variable. Y esa es la plusvalía. 12.000 euros al año. Cobrando, ¿cuánto? Cobrando 3.000 euros al mes. Quedaos con la plusvalía. Esto es lo que generaría el trabajador adicional que no recibiría en salario. Y no recibiría de ninguna forma. Esto es lo que se quedaría
el empresario de lo que produce el trabajador al año. Estos son beneficios por trabajador anual, 12.000 euros. Vámonos a una diapositiva atrás. Recordad 12.000 euros. Recordad 12.000 euros. ¿Vale? Recordad aquí, perdón, aquí me he pasado, 12.000 euros al año. Es lo que recibiría el empresario. Lo que le robaría el empresario al trabajador de lo que produce. Recordemos que el empresario ha dicho, no puedes pagar a la gente en función de lo que produce. Pues aún teniendo en cuenta ese caso serían 12.000 euros. Vámonos a una diapositiva atrás. Unas cuantas, de hecho. Va un poquillo lento. Pero vámonos atrás, atrás, atrás. Aquí. Esta sería la indemnización por despido. 13.000 euros por trabajar 5 años. Cuatro años y pico. Pongamos despido improcedente. La empresa puede más quedarlo. Si el excedente productivo que se queda al empresario por parte del trabajador al año son 12.000 euros y en caso de que sea despido objetivo tiene que pagar 13.000 por 4 años y medio o 5. El empresario no tiene problema en pagar la indemnización por despido. Pero es que ahora vámonos a... porque aquí se ha dicho que se ha subido el salario. Vamos a suponer los mismos casos, pero que ahora el capital variable sea que el trabajador reciba unos 2.000 euros al mes, creo que era lo que había calculado. Igualmente, capital variable, teniendo en cuenta los impuestos, de 39.000 euros. Mirad cuánta es la plusvalía. 35.000 euros al año y una tasa de plusvalía del 90%. Es decir, el empresario aquí estaría robando un 90% de la producción del trabajador, cuando antes sería un 18%. Por esto el empresario dice no le puedes subir en función de lo que trabaja, porque si tú subes en función de lo que trabaja y el trabajador mantiene su producción constante, porque aquí no ha cambiado nada, aquí son 7 horas al día, 49 euros de productividad por hora trabajada, y aquí igual, manteniendo la misma producción, el empresario pasa de un 90% de plusvalía a un 18% por una subida de salario. Pero el trabajador sigue produciendo exactamente lo mismo. Lo único es que se ha reducido la tasa de plusvalía que el empresario roba al trabajador. Y que, por cierto, se puede decir, bueno, pues que el trabajador aumente su productividad. Sí, pero es que muchas veces no se puede. Muchas veces el trabajador da igual lo que haga. Por ejemplo, estamos en una economía a nivel occidental que es una economía de servicios. Por ejemplo, tú realizas un trabajo de oficina y muchos contratos que tienes con los clientes, que esos clientes son otra empresa, es por hora trabajada. Se te paga una cantidad fija a la empresa por hora trabajada. Pero es que eso lo negocia la empresa, el empresario, el accionista, el capitalista, no el trabajador. Es decir, que el trabajador, como mucho, podría trabajar más horas. Podría hacer que, bueno, esa hora, trabaja 7 horas al día porque hay una hora que es ineficiente, que pase a 8. Podría ser. Pero no puede cambiar la productividad por hora. También es estos servicios servir cerveza y refresco en un bar. Pero si no se te sienta nadie, tú puedes tirar todas las cañas que quieras y abrir toda la botella de refresco. Pero si no se sienta nadie en el bar, da igual que seas súper eficiente tirando caña. Da igual que sea el camarero que está a todo, que cuando se sienta alguien vaya ahí directamente. Si no se sienta nadie, da igual. Esto el trabajador muchas veces no lo puede cambiar. Puede trabajar más horas. Claro. Pero es que entonces estamos hablando de esclavitud.
Por cierto, para los marxistas esta tasa de plusvalía la llamamos también tasa de explotación, porque es lo que está el porcentaje de explotación al que está el trabajador. Veis que antes estaría explotado a un 90% y ahora a un 18%. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué es lo que recibe el empresario? Pues vamos de nuevo con los mismos valores de reforzadores. Aquí ponemos ese porcentaje de plusvalía en valor, no en porcentaje. Y veis que se pasaría, en este caso la demora son 365 porque es anual. Se pasaría de 0,00051 unidades a 0,0024 unidades. Y estos son 4,76 veces, es decir, casi 5 veces menos por subir el salario. Vemos que el empresario se ve menos reforzado por el propio capitalismo, por el propio sistema económico capitalista, se ve menos reforzado a subir el salario. Que por cierto, que aquí ahora no me venga ningún liberal ni ningún economista mainstream a decir, es que has dejado constante todo. Cabrones, que sois vosotros los que utilizáis no sé nunca cómo se pronuncia, el ceteris paribus o ceteris paribus, que es decir, básicamente mantener todo constante. No me seáis cabrones. No me seáis cabrones. 5 veces. Antes habíamos visto que el trabajador se veía reforzado en mantener su trabajo en lugar de... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha cerrado esto? En mantener trabajo con la misma producción, es cierto, en 2,22 o 2,50 veces, ¿no? Aquí 4,72 o casi 5 veces. Es decir, el empresario, el reforzador que recibe es 2 veces mayor que el reforzador que recibe el trabajador de, a lo mejor, de pasar desempleo o mantener su empleo, ¿no? De 3.000 euros al mes. Es decir, que es cierto lo que dice ese empresario. Dice, no lo puede hacer. A ver, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que te ves reforzado 5 veces menos por estas mismas cosas, porque se reduce la tasa de plusvalía. ¿Veis cómo podemos entender los procesos mentales que siga y ese pensamiento y esas conductas que realiza el empresario utilizando la teoría conductual? ¿Lo veis? Pero claro, aquí hemos dicho que este sería el valor reforzado que obtendría el trabajador para pasar al desempleo y recibir la prestación por desempleo, que veíamos que era menor que la de recibir 3.000 euros al mes, que ese valor reforzado era 96 con algo. Bueno, pues ¿qué tendría que ocurrir para que esto mismo, el trabajador se vea más reforzado a irse al paro, al desempleo, que recibir 3.000 euros al mes? Pues solamente hay una opción, y es que ese valor de reforzador sea mayor que el valor de reforzador de obtener los 3.000 euros al mes. El valor de reforzador, lo habíamos visto antes, si no podéis tirar atrás en el vídeo, era de 96,70 y algo. Vamos a suponer ahora que sea 97, ligeramente superior. Pues la fórmula que tendría que seguir es esta. V ahora sería 97 y lo único que no sabemos es la K, la constante de sensibilidad. Y es que lo que tendría que ocurrir es que la constante de sensibilidad, el trabajador se haga menos sensible a estar en el trabajo. Es decir, que esta constante de sensibilidad baje de 1 a 0,38, que es 2,58 veces menor, y es reducir la constante de sensibilidad en un 61%. ¿Esto qué quiere decir? Que el permanecer en el puesto de trabajo, o esto mismo podría ocurrir si el valor de reforzador medimos el de 3.000 euros al mes. Tendría que subir la constante de sensibilidad a 1,38. Es decir, que las condiciones laborales de ese trabajador tienen que cambiar muchísimo. Por ejemplo, ves que permanece tu sueldo constante durante mucho tiempo a pesar de que tú te estás esforzando mucho. De que las condiciones laborales, pues prácticamente no tienes descanso, tienes que hacer muchas guardias, por ejemplo. Cada 2 por 3 te están escribiendo al WhatsApp el jefe y no te deja desconectar. Te chillas en la empresa. Son malas condiciones, el trabajo es muy pesado, es algo que tampoco te gusta. Cada vez te están dando más trabajo, pero trabajo muy basura.
porque lo que te están, por ejemplo, haciendo es moving laboral. Es decir, son condiciones que provoca el empresario. Si esto ocurre es porque las condiciones laborales no son positivas para el trabajador. Pues con todo esto ya hemos demostrado todo y cada uno de estos puntos y ahora me voy a la Fullcam. Todo esto es culpa del empresario. Ojo, yo no he hecho la de negar la experiencia del empresario. Yo digo, oye, lo que dice este empresario, bajo su lógica, es cierto. Pero claro, su lógica es capitalista y va en contra de los intereses del trabajador. Porque lo que quiere el empresario es obtener la mayor tasa de plusvalía posible del trabajador para intentar transformar eso en ganancia, en beneficio, para maximizar el beneficio. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que estaríamos teniendo aquí. Veis que aún así el trabajador podría generar la plusvalía suficiente para pagarse la indemnización por despido. Sin problema. Y generaría beneficio aún así en el empresario. Por eso, despedir a un trabajador es prácticamente gratis. Cuando tiene en cuenta toda esta teoría marxista. Que por cierto, todo esto, alguno me puede decir, bueno, esto que está diciendo no es cierto. Esto es utilizando las cuentas anuales de las empresas. Tú utilizas las cuentas anuales de la empresa y aplicas la fórmula de la plusvalía que viene en el capital y replica constantemente, replica. Utilizando las cuentas anuales consolidadas de las empresas. Muchas empresas grandes las publican en internet. Y lo podéis coger, os podéis descargar el PDF y mirarlo y hacer las operaciones. Replica. Por eso dice eso ese empresario, por ejemplo. De hecho, el empresario admite que no se le puede pagar al trabajador en función de lo que produce. Que a nivel conductual es algo muy malo. Porque estas cosas también las percibe el trabajador. Esto el trabajador también percibe diciendo, oye, yo sé cuánto estoy produciendo. O me puedo hacer una idea de que estoy produciendo muchísimo. Pues esto, ¿veis cómo es fácil desmontar el discurso capitalista y en especial el discurso neoliberal? Pues dicho esto, espero que haya gustado, espero que hayáis aclarado algunos conceptos que muchas veces no quedan del todo claros y nos vemos en el siguiente vídeo.